Hebreos capítulo 7, versos 18 al 19 será nuestro mensaje. Como puede ver, el título para esta mañana lleva por nombre Cristo, importador de una mejor esperanza. A quienes les fue posible acompañarnos la semana pasada, mis hermanos, recordarán que en nuestro mensaje anterior abordamos los versos 15 al 16. De esta porción de la Escritura aprendimos que en Cristo se establece un sacerdote diferente, un sacerdote mucho más encomendable para la iglesia, en comparación a los miles de sacerdotes que existieron en el pasado. Pues como dice la Escritura, en Cristo se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme al mandamiento carnal. De estas palabras, mis hermanos, aprendimos que el Señor Jesús no fue calificado por causa de simples cualidades externas como todos los anteriores, sino como decía nuestro verso, sino por causa de una vida indestructible. Por estas cualidades externas nos referimos a todo lo que calificó a los antiguos sacerdotes. Como decíamos, lo fue la genealogía, de la cual debían proceder estrictamente todos ellos, a los 140 y tantos requisitos corporales para poder servir sin defecto al altar de Dios, a ese tipo de obediencia externa que no necesariamente procedía del corazón. Advertimos también que como cristianos debemos de ser muy diligentes y cuidadosos de no caer en el peligro de obedecer externamente las demandas del Evangelio. La razón suprema es porque la obra del sacerdocio de Cristo, a diferencia de todos los anteriores, sucede al interior del hombre. Sucede allí en sus afectos, en sus motivaciones, en los deseos ocultos de su voluntad y no en apariencias externas de piedad. Y por último, ratificamos que la virtud del sacerdocio supremo de Cristo descansa sobre la base de su resurrección. A este atributo exclusivo de Cristo, nuestro pasaje lo llama el poder de una vida indestructible. Y es por el poder de esta vida indestructible, mis hermanos, que Cristo como sacerdote puede permanecer siempre para interceder por los suyos delante del Padre. Es por este poder de esta vida indestructible que puede hacer por nosotros todo lo que la antigua orden jamás pudo hacer. Así que, mis hermanos, es bajo este contexto que nuestro escritor ahora dice en los versos 17 y 18. Acompáñeme por favor con su vista ahí en su Biblia. Versos 17 y 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La Nueva Versión Internacional presenta con mayor claridad este pasaje. Dice de la siguiente manera: por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil, por ser ineficaz, ya que nunca perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce ahora una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. En esta porción de la Escritura, mis hermanos, nuestro escritor está diciendo algo negativo acerca del viejo pacto, pero está diciendo también algo muy positivo acerca del nuevo pacto. Por supuesto, esto no quiere decir que el antiguo pacto era malo, no quiere decir que el antiguo pacto era equivocado o que era innecesario. El antiguo pacto era bueno, era necesario, pues Dios, en el desarrollo de sus propósitos redentores, ordenó que esta antigua ley sirviera para ilustrar, sirviera para orientar, para ayudar a elevar nuestras mentes hacia un acercamiento de las realidades espirituales que estaban en el porvenir. Allí tenemos el ejemplo de Hebreos capítulo 11, todos estos grandes hombres de fe, quienes guardaron y vivieron la ley, pero por medio de la fe en Cristo y vieron hacia adelante, y de todos ellos se agradó Dios. En este sentido podemos decir pues que la ley era buena, pero deficiente e inútil en su capacidad para producir un cambio interno en el corazón de los hombres.
En este sentido es que nuestro pasaje dice que es deficiente, que no servía para producir un cambio interno. Se lo ilustraré de la siguiente manera, mis hermanos, lo que estamos diciendo. Allá afuera en la calle, usted sabe, tenemos muchísimos señalamientos de tránsito. Cualquiera puede verlos, están por todas partes, podemos observarlos, hay de todo tipo. Cualquiera de ustedes que los obedezca, les aseguro, no tendrá ningún problema con tránsito. Sin embargo, estos señalamientos de tránsito, por más coloridos y visibles que sean, no nos hacen buenos conductores. No nos hacen obedecer ni entender todas las leyes de tránsito. La prueba está en que tenemos muchas patrullas circulando por allá afuera, listos para infraccionar a aquel que maneje en exceso de velocidad o que se pase un alto. Así que comprobado está, mis hermanos, se puede incrementar el número de patrullas circulando, se pueden aumentar el costo de las multas. Aún así los conductores seguirán manejando en exceso de velocidad, aún seguirán violando las leyes de tránsito. Bien dijo un comandante de policía: no podemos contratar una patrulla particular para cada conductor que circula. Lo que se necesita es que generemos programas de conciencia ciudadana. El problema está en el hombre. Las leyes no pueden cambiarlo, las leyes de tránsito, los señalamientos. Entonces, mis hermanos, así exactamente era la ley. La ley les guiaba, les orientaba el camino a seguir, pero esta no podía cambiar los corazones, ni con toda su severidad, ni con toda la aflicción que podría traer, podía producir verdadera obediencia de corazón. Se requería mucho más que eso. Se requería una fuerza particular gobernando cada corazón, cada conciencia de cada hombre. Moisés en Números 11:29, por causa de la rebelión del pueblo, expresó esta necesidad de la siguiente manera: ojalá, estamos hablando del Antiguo Testamento, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés, el dador de la ley. Así que, mis hermanos, es por esta razón que nuestro pasaje dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Este mandamiento anterior al cual nuestro pasaje dice queda abrogado, se refiere por supuesto a este tipo de orden, a este orden de sacerdote levítico. Y de las causas de esta diseminación o anulación son que era débil, que era ineficiente. Por esta causa tiene que ser abrogado, tiene que ser anulado. La debilidad e ineficacia a la que aquí nuestro pasaje hace referencia consiste en que la ley era totalmente incapaz en sí misma de producir algo bueno en el corazón de los que la observaban. Piensen un momento, mis hermanos, lo que estamos diciendo. Piensen un momento en la realidad que estos que guardaban la ley estaban sufriendo. Esto, mis hermanos, que la ley que guardaban no tenía la capacidad de hacer un cambio positivo en el corazón del hombre, debió haber sido algo verdaderamente frustrante. Pónganse en los zapatos de cualquier judío de la época. Uno celoso de la ley, quien observa diligente cada coma, cada tilde de la ley, al pie de la letra, esforzado por cumplir a cabalidad cada una de ellas, y así ha vivido durante años. Y después de mucha lucha, después de mucho esfuerzo, voltear atrás y sufrir una terrible decepción al ver que sigue atado a sus mismos deseos, observa su camino y puede percatarse que sigue esclavizado a las mismas pasiones. A pesar de que ha guardado cada ley, ha observado cada precepto, cada mandamiento, no hay una sola evidencia de perseverancia interna en su vida. Esto es frustrante. Por supuesto que tenía buena opinión de la gente. Claro que la obediencia le abrió algunas puertas, oportunidades, promociones, trabajo. Por supuesto que jamás se ha metido en problemas con la ley. Por supuesto que es un padre o una madre admirable. Externamente lo tiene todo. La ley se lo ha provisto, pero internamente está seco.
internamente es un fracaso. Sus pasiones, sus motivaciones, sus deseos son los mismos de siempre, desde el principio. No glorifican a Dios. Y sigue observando la ley y no hay esperanza alguna de que en el futuro sea diferente. ¿Se ha sentido alguno de ustedes así? ¿Sabe? ¿Alguno de ustedes se identifica con la sensación de este judío? Bajo esta ley débil e ineficaz, podemos decir que el pueblo de Dios en ese entonces sí tenía suficientes razones para que viviera desanimado. Bajo esa ley débil e ineficaz, todos estos judíos que la observaron tenían suficientes razones para vivir desalentados, pues la ley no les podía proveer más. Así que es absurdo, mis hermanos. Era absurdo esperar que la ley antigua les hiciera por ellos algo que no estaba en su poder. Nuestro pasaje dice: la ley nada perfeccionó. Y doblemente absurdo es hoy, mis hermanos, que en la era del Evangelio, donde esta necesidad ha sido suplida con poder en su totalidad, algunos se vuelvan a los rudimentos de la fe, engañándose a sí mismos, creyendo la fantasía de que al privarse de ciertos alimentos, al guardar el día de reposo, al cubrirse con ciertas prendas, al volverse a toda clase de ritos y forma de elementos carnales, creen que alcanzarán algún provecho espiritual para sus almas. Creyendo que conseguirán algún provecho espiritual, están haciendo todo lo contrario. Pablo en la carta de Gálatas dice que al hacer esto es despreciar a Cristo, es rechazar la gracia, es no creer en el Evangelio, volverse atrás y creer que por guardar ciertos elementos terrenales, rituales, guardar los días, abstenerse de alimentos, vamos a alcanzar un mejor provecho espiritual. Gálatas 5, de 2 al 4, Pablo habló duramente a quienes querían vivir de esta forma, a quienes querían experimentar una combinación entre la ley y la gracia. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo les está diciendo, si ustedes quieren continuar justificándose por causa de la ley, ustedes están despreciando a Cristo. Están siendo lo mismo que un incrédulo que no quiere aceptar el Evangelio. El observar las antiguas ordenanzas carnales, tanto en el pasado como en el presente, jamás, mis hermanos, traerá ningún beneficio. ¿Por qué? Porque son débiles, porque son inútiles. Pablo habló de la debilidad, de la incircuncisión en la carta a los Romanos. Él dijo en el capítulo 2, verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, les está diciendo, la circuncisión les serviría de algo si por ella ustedes pudieran guardar la ley. Pero si no pueden, entonces aún con circuncisión, aún guardando la ley, son lo mismo que un incrédulo, que un gentil. El autor a la epístola de los Hebreos, hablando de la abstención de alimentos, dijo en el capítulo 13, verso 9, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellas. Con esto les recuerda a los judíos que es la gracia en el corazón la que verdaderamente aprovecha, la que verdaderamente trae beneficios, no la abstención de alimentos. Dice, pues esto jamás sirvió. Estas ordenanzas carnales del Antiguo Testamento eran impotentes para producir algo bueno en el corazón de los hombres. Mire también ahora el decepcionante reporte de uno de los grandes profetas mayores, el profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, se pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El profeta Isaías experimentó la decepcionante labor de un ministerio infructuoso.
en el corazón de sus oyentes. ¿En dónde se ha manifestado? Él ha comunicado la palabra de Dios, lo ha expuesto, lo ha predicado y dice, ¿dónde hay uno que haya creído a esto? ¿Dónde ha obrado Jehová en el corazón de alguno? Jeremías en el Antiguo Testamento expresó lo mismo, que su mensaje solo ha servido para traer problemas y afrenta. 28 dice, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El rey Salomón, en su libro de Eclesiastés, expresó que todo el conocimiento que alcanzó, toda la sabiduría que obtuvo, le sirvió solamente como aflicción a su espíritu y para ensanchar el pecado de vanidad en sus corazones, en su corazón. Salomón dijo, eso es para todo lo que me ha servido. Solamente obtuve más aflicción. Solamente mi corazón se ensanchó de vanidad. Pregunto, mis hermanos, ¿a alguno de ustedes se ha sentido así? ¿Puede imaginar el estado emocional, la crisis espiritual que estos vivían? Porque aun cuando querían, aun cuando deseaban cambiar, no podían. Bueno, mis hermanos, eso es lo que precisamente Dios se propuso que no pasaría a su iglesia bajo esta nueva orden. Esto es exactamente lo que viene a suplir esta nueva esperanza. Queda pues, dice el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Repito, por la frase nada perfeccionó la ley, se refiere a todo esto, al fracaso de la ley para poder obrar todas las gracias necesarias para llevar a un hombre al estado de gloria. Se refiere a su incapacidad para presentar al hombre limpio de pecado, a la capacidad de poder limpiar nuestras conciencias de culpas y acusaciones de pecado, a esa incapacidad de poder cambiarnos de adentro hacia afuera. Todas estas buenas cosas, mis hermanos, estaban fuera del alcance de la ley. No existe, mis hermanos, en la historia ni una sola persona que haya podido ser perfeccionado por causa de la ley. Todos los elementos carnales puestos por la ley ceremonial, dice aquí, eran débiles, eran ineficaces, pues nada perfeccionaron. Así que qué frustrante, qué fracaso, qué decepcionante, qué infructífero, mis hermanos, qué desalentador fue vivir bajo las ordenanzas de la ley. ¿Puede tener un pequeño destello de lo que fue vivir de esta manera? Algunos de nosotros hemos experimentado esto, viviendo en la era del Evangelio. Pero lo que nos está diciendo ahora nuestro escritor, mis hermanos, es voltear hacia nosotros y decirnos, pero qué bienaventurados y afortunados son ustedes, los que me escuchan. Cuán bendecidos son ahora por el Padre, cuán favorecidos han sido ustedes y su familia, al Dios haberles escogido para nacer en este tiempo, en la era del poderoso Evangelio, en el advenimiento de su Espíritu a los corazones de cada creyente, en el tiempo de la regeneración de los corazones. Pues note lo que ahora dice nuestro pasaje. Él dice que por una parte tenemos una ley débil e ineficaz. Pero por otra parte tenemos la introducción de una mejor esperanza. Sabiendo Dios, mis hermanos, que la ley no podría traer ningún provecho a nadie, ahora muestra su condescendencia para nosotros, su iglesia, al no dejarnos sin la provisión necesaria para poder lograr en esta vida grandes avances, a pasos agigantados hacia la perfección de nuestras almas, perfección que será culminada al entrar en el estado de gloria. Y esto lo hace al introducir un nuevo sacerdote, una nueva ley que llamamos evangelio, y también al enviarnos su Espíritu. Esto aquí es la introducción de una mejor esperanza.
Cuando pregunté hace un momento, ¿te has sentido así? Frustrado, decepcionado de tu vida en Cristo. No estaba diciendo, mis hermanos, que si esto le está pasando, significa que usted no es salvo. No es lo que quiero decir. Más bien estoy diciendo que no te estás apropiando de los recursos espirituales que Dios nos ha provisto en este nuevo sacerdote. Que no has sabido aprovechar los beneficios que han sido traídos a través de esta esperanza. Hemos dicho en mensajes pasados que la antigua ley, la orden levítica, era de aquí abajo, mis hermanos. Todos sus elementos eran tomados de esta tierra. Todos sus beneficios aquí terminaban, aquí se quedaban. El sacerdocio levítico no podía más que proveer privilegios externos, demandar obediencia externa, proveer y dar herencias terrenales, bendiciones temporales. A Abraham, ¿qué le dijo Dios bajo la ley? Le prometió un hijo, se lo dio, se lo prometió. Le dijo, te daré una tierra, también se la dio. A Jacob le dijo, de ti me saldrán reyes, y a su tiempo se lo cumplió. Al pueblo de Israel Dios le dijo que si observaban y ponían por obra sus mandamientos, serían benditos en su ciudad, en el campo. Bendito sería el vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar. Él le dijo al pueblo de Dios, si ustedes obedecen, yo les prometo que enviaré bendición a sus graneros, enviaré la lluvia a su tiempo, les haré sobreabundar en bienes. De muchas naciones a muchas naciones ustedes prestarán y a ninguno pedirán prestado. ¿Cuántas bendiciones espirituales hemos mencionado? Y si leyera todo el capítulo, mis hermanos, todas terminaban aquí en la tierra. Pero la introducción, mis hermanos, de este nuevo sacerdote no extrae sus recursos de esta tierra. Nuestro gran sacerdote no es terrenal, es divino. No nos promete lo que perece, sino lo que a vida eterna permanece. Como gran sumo sacerdote, Cristo, mis hermanos, baja todos los recursos espirituales necesarios para nosotros. ¿De dónde? Del mismo cielo, del mismo trono de Dios. Esta palabra, introducción de nuestro verso, en su original guarda el mismo significado de la palabra importación. El mismo significado, introducción de esta esperanza, es la importación de esta esperanza. Todos sabemos lo que significa la palabra importación. En sencillas palabras es traer de fuera al interior de una nación recursos, productos y servicios. Dicen los industriales que es la inexistencia de ciertos recursos, productos o servicios lo que hace obligatoria la importación de productos externos al interior del país. ¿Tiene una idea de lo que nuestro escritor está diciendo al usar esta palabra y su significado? El sentido de la frase es, y de la introducción de una mejor esperanza, nos da a entender precisamente esto que estamos hablando. Que el Señor Jesús, como el gran sumo sacerdote, el gran importador, como el gran agente aduanal, colocado entre la línea fronteriza del cielo y la tierra, permite que a esta tierra entren, desciendan todos los recursos, beneficios espirituales, todas las gracias salvíficas inexistentes aquí abajo. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos perfeccionados. Para que podamos alcanzar lo que la antigua ley no alcanzó jamás. Todo esto, mis hermanos, a través de su sacerdocio. Hace un momento hablamos de la vida frustrante de un judío celoso de la ley, el cual, a pesar de guardar la ley, se veía atado a sus mismos deseos, a sus mismas pasiones. Pero en contraste ahora, mis hermanos, vemos que hay una nueva esperanza. Mire lo que dice Pablo en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es por la introducción de esta mejor esperanza que Pablo también puede decir en 1 Corintios 6:11, a todos los que vivieron vidas esclavizadas a la inmoralidad. Y esto eran algunos de ustedes,
Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Mencionamos hace un momento que Isaías dio un reporte nulo de conversiones bajo el mensaje antiguo. Pero en comparación, miremos ahora a Pablo, heraldo de evangelio. En Hechos 21, del 18 al 20, da un reporte a los ancianos de Jerusalén de las miles y miles de conversiones que Dios había hecho por medio de su ministerio. En Romanos 1:8, Pablo dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y ahora en Primera de Tesalonicenses 2:13, él dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Esta palabra obra. Isaías dijo en el pasado: ¿en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿En quién ha actuado esta palabra? En nadie. Pablo dice ahora en contraste esta palabra obra. Profetas como Jeremías y también Ezequiel fueron testigos de la debilidad e ineficacia de este viejo pacto. Y con gran ánimo ellos aguardaron y esperaron este día. Siglos antes anunciaron la introducción de una mejor esperanza. Jeremías dijo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ezequiel dice que bajo este nuevo pacto Dios: os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Algunos, en el contexto de lo que estamos hablando, que la ley no podía hacer nada, serán rápidos para decir: ¿y por qué Dios les decía: escoge tú el bien, escoge tú la vida, pero no escojas la muerte? Si ellos no tenían capacidad, ellos tenían capacidad. No, hay muchos llamados en el Antiguo Testamento donde pareciera ser que Dios está llamando al libre albedrío, a que respondan a esa capacidad por elegir el bien, por perseverar. No, lo que estaba produciendo el Señor en sus corazones era esa crisis emocional de que aun cuando Dios les llamaba, crisis espiritual, que aun cuando Dios les llamaba, el hombre: ok, sí, Señor, y no podía. Entonces, cuando un profeta como Jeremías, un profeta como Ezequiel dice esto, trae una noticia esperanzadora. Si Jeremías, mis hermanos, y Ezequiel estuvieran aquí y le diéramos lugar a que pasaran al estrado, nos dirían: cuán bienaventurados son todos ustedes. Esto que ustedes tienen hoy es de lo que hablamos en el pasado. Es lo que yo, mis hijos y todas mis generaciones esperaron recibir. Pero que Dios en su soberanía se propuso entregárselo hoy a ustedes, no en sombras, no en representaciones como a nosotros, sino en verdad. Así que, mis hermanos, con cuánta esperanza puede levantarse aquel que está afligido por el pecado en esta mañana. Con cuánto ánimo triunfante puedes luchar la buena batalla de la fe. Dios ha prometido a nuestros corazones poner su espíritu dentro de nosotros para asegurarnos de que caminemos en sus mandamientos, en sus caminos, no motivados por una ley externa, sino por el poder interno de su espíritu en nosotros, obrando, actuando por medio de su palabra. Por esta razón, mis hermanos, creo que la vida del cristiano es una vida triunfante, es una vida emocionante, es una vida excitante, apasionante, llena de propósitos, llena de progreso, llena de perseverancia, llena de victoria. Mis hermanos, cualquiera de ustedes quienes viven bajo esta era, a la hora de querer servir a Dios,
no se restrinjan pensando en tan pequeño. No piensen que pueden servir a Dios con limpiar los baños y se acabó. No piensen tan insignificantemente. Piensen en grande. No se limiten. Bajo esta nueva dispensación, nuestros ministerios deben de ser vividos con mucha expectativa, con mucha intensidad, viviendo a la espera de que Dios puede hacer mucho más allá de lo que creemos, de lo que siquiera hemos llegado a pensar. Pablo, después de hablar de su ministerio, dijo en Efesios capítulo 3, a partir del 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mucho más, dice Pablo, de lo que pueden imaginar, de lo que pueden entender. Pero si a pesar de esto, mis hermanos, si a pesar de que queremos vivir para su gloria, nuestras vidas no son lo que deberían de ser, si nuestros ministerios no son lo que deberían de ser, si como iglesia no somos lo que deberíamos de ser, si como familia no somos lo que deberíamos de ser, entonces, mis hermanos, es hora de que vengamos y nos acerquemos al Padre por medio de Cristo, que creyendo completamente en lo que Él nos está diciendo en este pasaje, con toda seguridad puedes venir y pedir a Dios nos otorgue por medio de Cristo todo lo que nos falta y que por alguna tonta razón no tenemos hoy. Absurda razón, pretexto absurdo. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si como cristiano no eres, como ministro, como padre, como iglesia, no somos lo que debemos de ser, ahí está. Mi Dios pues suplirá. ¿Pero qué has pedido? ¿Lo has creído? Hermanos, a la luz de nuestras debilidades y desánimos y ante la realidad de una esperanza poderosa, ¿no cree que entonces debería ser tiempo quizás examinar nuestras peticiones? Examinar lo que siempre estamos pidiendo. ¿No será que nuestra debilidad e inconstancia tal vez sea porque está pidiendo demasiado de lo que hay aquí abajo? Tal vez ese sea su problema. Tal vez debes de dejar de pedir tanto de lo que hay aquí abajo para comenzar a pedir a Cristo más de lo que hay arriba. Y comenzar a vivir lo que Dios se propuso que fuéramos bajo la introducción de esta nueva esperanza. Debemos entonces saber qué es lo que debemos pedir. No sea, mis hermanos, que les pase a ustedes como a mí me pasó. No sé qué les pase con el Señor como a mí me pasó hace tiempo, no sé, tenía yo unos 13, 14 años. No sé, aquí iba a ir al otro lado yo solo, pero estaba chico. Iba a cruzar y siempre uno se siente con nervios, ¿no? Cuando está ahí frente a la gente de migración. Y ya me tocó mi turno, me paré frente a él y me dijo, ¿a dónde va? Yo en mis nervios respondí, no sé a qué iba, yo respondí, a comprar leche. Y me dijo, ¿qué no venden leche en México? Sí. Él se rió de mí. Pues yo no recuerdo a qué iba. Yo iba a hacer algo, pero no era nada ilegal. Pero simplemente la costumbre de mentir y de sentirse nervioso cuando ibas totalmente en regla. No sean, mis hermanos, que a muchos de ustedes así les pase.
¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Estás pidiendo solamente salud? ¿Pides solamente bendiciones terrenales? ¿Estás pidiendo cosas que hay aquí en esta tierra? ¿Cosas que el antiguo sacerdote era experto en ofrecer? Tal vez allí está el problema de muchos, como dice Santiago. Pedís y no recibís porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Jesús, el gran importador, es especialista a la hora de proveernos de recursos celestiales, recursos de allá arriba. No sea que el Señor diga y pidas y te diga, ¿que en la tierra no tienes doctores? ¿Que no te di 2 manitas para trabajar? ¿Tú que me pides más dinero, que pides aumento? ¿Tú que me pides una esposa, no te dejé ahí unos perfumes y un peine para que te peines? Mínimo. Mis hermanos, Jesús es el gran importador. Él es especialista a la hora de proveer recursos celestiales, recursos de arriba. Ahora, mis hermanos, todos estos beneficios que hemos venido abordando y muchos más que podríamos mencionar, nuestro escritor los simplifica con una sola frase: y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El gran efecto de la introducción de esta nueva esperanza es el privilegio que ahora tenemos. Podemos acercarnos a Dios. Este es el corazón del propósito de Cristo. Este es el fin principal de su labor. No solamente mirarnos justificados y perdonados de pecado, viviendo vidas emocionantes como cristianos en el ministerio, sino que más allá de esto, mis hermanos, que experimentemos, disfrutemos de una relación personal con Dios a través de Cristo en el Espíritu, para que con mente dispuesta podamos acercarnos a Dios. ¿Qué evidencias tienes de que has sido acercado a Dios? ¿Qué evidencias tienes de que verdaderamente este propósito de Cristo se aplica a tu vida? Sabemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nuestras vidas la aplicación de este nuevo pacto cuando en nuestros corazones existen profundos deseos, una necesidad apremiante por venir a Dios en oración. ¿Alguna vez en un día atareado, ocupado en muchas labores, de pronto tu corazón te grita: me estoy quedando vacío, necesito orar, necesito apartarme y buscar un tiempo con Cristo, con Dios? Sabemos que hemos sido acercados a Dios cuando existe un deseo, una inclinación voluntaria hacia el estudio de su palabra. Hay un deseo voluntario. Cuando valoramos ser participantes de las ordenanzas del Evangelio, el bautismo, la Santa Cena. Cuando nuestros corazones encuentran deleite en habitar en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Cuando esto es una realidad, mis hermanos, en nuestras vidas, podemos estar seguros que el sacerdocio de Cristo está actuando en nuestras almas. Esta nueva esperanza ha sido aplicada a nuestros espíritus. Ahora no estoy diciendo que usted debe de tener todo esto a la perfección. Puede estar fallando en uno, pero no en todos. Unos pueden ser más fuertes, en otros más débiles, porque estamos en una carrera donde todos vamos avanzando. Algún hermano tendrá una disposición profunda para la oración, mientras que el otro lucha con ello, pero tiene una mejor disposición para servir al cuerpo de Cristo. Entonces, en diferentes grados, mis hermanos, esto no es misticismo, no es irracional, no depende de las emociones. En lugar de eso, mis hermanos, esta es la vida espiritual, la obra interna manifestándose desde adentro hacia afuera. Tener comunión con Dios, acercarse a Dios, toma lugar en el interior de nuestros corazones por medio de su palabra escrita, transformando nuestras mentes y llevando todo nuestro ser por medio del Espíritu Santo a obedecer su palabra para crecer a la imagen de Cristo. Para que podamos crecer a la imagen de Cristo. Ahora quiero hacer estas mismas afirmaciones a manera de preguntas prácticas. ¿Estás viviendo una relación con Dios a través de la oración? Es una pregunta personal. ¿Estás viviendo una relación con Dios a través de la oración? El Espíritu Santo te habla por medio de recordar a tu mente la verdad de las Escrituras.
Es la predicación de su palabra como una fuente de agua fresca que refresca y vitaliza tu alma. Puedes a través de los años verte caminando en una nueva y renovada forma de obediencia, perseverando a pasos agigantados o a pasos pequeños. El Señor nos dice qué tan rápido correremos, qué tan rápido avanzaremos. Él simplemente dice avanzarán, perseverarán. Muchos cristianos, mis hermanos, parecen más cómodos con vivir una espiritualidad tipo Antiguo Testamento. ¿Cómo es esta espiritualidad tipo Antiguo Testamento? Así como los judíos, quienes se jactaban y presumían al gran Moisés, al profeta de Dios, quien hablaba con Dios, a quien Dios revelaba su voluntad. Así muchos cristianos están dispuestos, mis hermanos, como estos judíos del antiguo pacto, a gloriarse en ver desde afuera cómo se ve la obra de Dios en otros. Muchos cristianos se fascinan en observar la espiritualidad de otros. Se maravillan en observar los grandes ministerios de sus predicadores favoritos. Se alegran de ver la obra de Dios en las familias de otros. Siempre desde afuera, jactándose en lo que sucede en el corazón de los demás. Así eran los israelitas bajo la ley. Sin un beneficio personal, glorificaban a Dios por ello. Oh, nosotros tenemos a Moisés, gracias a Dios. Pero ellos no disfrutaban ningún beneficio. Ellos mismos, mis hermanos, este tipo de cristianos, por su descuido, encuentran difícil encontrar indicios de la obra de Dios en sus vidas. No encuentran la motivación suficiente para servir a Dios y para adorarle. Y no estoy diciendo que no sean salvos, mis hermanos. Otra vez, más bien es que quizás en lugar de eso no se están apropiando de todos los recursos que el gran importador nos ha provisto, de todos los recursos inexistentes aquí abajo, que podemos tenerlos al alcance de pedirlos y pedir conforme a su voluntad, conforme a lo que se ha afirmado en ese tratado entre Dios y nuestra tierra. Por lo tanto, hermanos, con esto termino. Vamos adelante con nuevos ánimos. Vamos adelante con mayor esperanza al vivir nuestra vida cristiana. Miremos al futuro con gran expectativa. Miremos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a través de los lentes del Evangelio, el cual es poderoso para hacer por ello más de lo que has pedido, más de lo que puedes imaginar, no dudando en nada, sino confiando siempre y de todo corazón en nuestro buen sacerdote, que Él es fiel en suplir todas las riquezas espirituales que ahora tenemos reservadas en Él. Nada nos faltará. Vamos adelante como iglesia y cerrémosle la boca al diablo, porque escuchamos y hemos escuchado su palabra. Tenemos mayores motivos para vivir la vida cristiana, apasionados, esperando. Estamos bajo una nueva esperanza. A Dios sea la gloria. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vamos a dar gracias al Señor por esta nueva esperanza.